Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a la segunda temporada de este podcast Actuando, capítulo 45. Y hoy, como siempre, con mis manos, con mis dedos en el piano, este piano que tengo aquí y que estoy tocando ahora mismo, intentando no equivocarme como siempre, y tocando este tema, la belleza de soñar, que es una de las canciones que entran en mi último disco, Piano Interior. Si hoy estás escuchando el podcast en el mismo día que se publica, pues aún estás a tiempo de poder venir a verme en directo este sábado 7 de octubre a las 7 de la tarde en el Celler Mas Blanc i Jové, en la Pobla de Cérvoles, en Lleida, en donde estaré presentando mi álbum Piano Interior. Una de las novedades importantes para esta nueva temporada del podcast Actuando es que voy a publicar 2 episodios mensuales, a diferencia de la temporada pasada, que eran 4. De esta manera a mí me va a dar un poquito más de tiempo para preparar los contenidos que preparo siempre con muchísimo rigor para aportar no solo reflexiones personales, sino también contenidos de valor, citas de autores y leer un poquito sobre la temática de cada episodio. Y otra de las cosas que me comentabais también, que me decíais, Antoni, has publicado hoy un nuevo episodio y resulta que aún tengo como 4 o 5 atrasados para escuchar y no me da tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a ser mucho más ágil y como siempre, como el año pasado también, como la temporada anterior, algunos episodios estarán dedicados a una entrevista, a una persona, a un personaje que nos pueda aportar su contenido, su valor sobre comunicación, sobre crecimiento artístico y todo aquello que ocurre, como digo siempre, en el escenario más apasionante, ¿no?, que nos ha tocado pisar, que es el de la vida. Y con ese tema, la belleza de soñar, de este álbum Piano Interior, la belleza de soñar, que digo que es aquella cosa, soñar es aquella cosa que puedes seguir haciendo cuando despiertas. Y el título, el duelo, la verdad es que la temática del episodio que hoy os estoy explicando, introducirla hoy en este primer episodio de la segunda temporada fue una decisión de hace muy poquitos días, porque yo tenía preparado otro contenido para empezar la temporada, pero a raíz de una publicación que hice en las redes, fragmentos de una entrevista en una sección que yo tengo en el programa Viajeros en el Arte, en RC Studios de Barcelona. Y bueno, fueron tantos los comentarios y tan bonitos los que me llegaron de esta reflexión que hice, ¿no?, sobre el artista y los duelos que los artistas debemos hacer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y lo vi tan interesante que pensé, mira, es la manera de iniciar esta segunda temporada.
El duelo no es una cosa que solo nos toque a los artistas, ¿no? El duelo es algo que va, casi diría, con la condición humana. El duelo, el dolor, ¿no? Por esa palabra que nos viene del latín, el dolus, que es el dolor. El dolor nos avisa. El dolor es un aviso de que ahí hay un problema. Pensad que si no existiera el dolor, y no nos diéramos cuenta, podríamos llegar a tener muchísimos más problemas en la vida, ¿no? Porque cuando te pellizcan y te duele, tú te apartas, ¿no? Si no te apartaras, pues seguramente el pellizco te haría una herida mucho mayor. El dolor es el que hace que tengamos que sanar a veces algunas vivencias, algunos problemas, ¿no? En este caso existe el dolor físico, como os decía, cuando te pellizcan o cuando te estás quemando, ¿no? Te quemas, pues te duele, ¿no? O también tenemos el dolor emocional, ¿no? Que sigue estando unido a nuestro cuerpo, porque ya sabéis que las emociones, pues, son respuestas que nuestra mente da a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando sufrimos emocionalmente, pues nuestra salud se puede ver alterada, ¿no? Y provocando, pues bueno, trastornos somáticos, incluso derivar en enfermedades también, ¿no? Según la doctora Paola Bernaza de la Universidad de Cauca, en Colombia, ella confirma que la presencia del dolor en la persona o en el paciente, si estamos hablando ya más en ámbito médico, ese dolor implica reordenar las prioridades de cada individuo y demostrar lo que verdaderamente le importa y cómo estas situaciones afectan a su calidad y a su bienestar. Por tanto, partimos de la base que el duelo, el dolor, es algo más que necesario, es que es inevitable. En nuestra condición de seres vivos, el dolor es algo necesario, pero también inevitable. Y a nivel de duelo, cuando ya cogemos la palabra duelo, lo que estamos hablando es que es un proceso. El duelo es un proceso de adaptarnos a nuestra vida, de adaptarnos a nuestro vivir de cada día después de haber tenido una pérdida. Esta pérdida puede ser de un objeto. Hemos podido perder el móvil nuevo que nos hemos comprado y es un disgusto y tienes que pasar el duelo. Al principio pues te cuesta aceptarlo, pero tienes que pasar el duelo de esa pérdida, ¿no? O podemos pasar el duelo también de la pérdida de una persona, de un ser querido que ya no tenemos. También es un duelo que es necesario pasarlo. Y cuando hablamos del artista, ¿qué duelo debe pasar el artista? Bueno, primero como persona que es, pues puede pasar o debe pasar cualquier duelo de cualquier persona, sea o no sea artista, ¿no? Pero cuando nos referimos a la actividad artística, que yo siempre digo que un artista, normalmente dicen que el artista nace, aunque luego se hace también, ¿no? Porque hay infinidad de artistas por ahí que están dedicándose a una cosa muy diferente que al arte, ¿no? Porque no han desarrollado esa capacidad creativa artística, ¿no? Pero cuando el artista nace y se hace, inicia una carrera, una trayectoria de toda la vida. Uno no deja de ser artista ni cuando se jubila, ¿no? Porque es una manera de vivir, de entender, de crear. Pues ahí también aparecen diferentes etapas de duelo, que son las que ahora os voy a comentar. Yo sigo con la belleza de soñar esta cancioncita. Según la psicóloga Christina Hallett, ella define las 7 fases por las que hay que pasar antes de estar recuperando, ¿no? Antes de poder decir que nos hemos ya rehecho de una etapa de duelo. Christina Hallett habla el primer momento del shock. El shock emocional, ¿no? Es cuando tienes la noticia, ¿no? Cuando tienes la noticia que ha pasado algo, que has perdido el móvil, te lo han robado o que has perdido a un ser querido. Ese momento, el shock, es cuando saltan las alarmas, ¿no? En la mente y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué me estás diciendo? El shock, que da paso a la siguiente fase de negación. Decir, esto que me estás diciendo no es verdad, ¿no? No me lo creo. Me lo estás diciendo, debe ser verdad, pero yo no me lo creo, ¿no? Tengo una etapa de negación. Cuando nuestra mente está en esa etapa de negación, que suele ser una etapa de bastante bloqueo, se inicia la tercera fase, según Christina Hallett, que es la de negociación.
Empezamos a negociar con nosotros mismos, decir, oye, esto que te están diciendo, que va en serio, que ha pasado esto, ¿no? Es verdad. Y tienes que negociar con tu mente porque no puedes vivir en ese eterno estado de negar aquello que ha ocurrido, ¿no? La cuarta fase que puede aparecer es un estado estado emocional de ira, de enfado con la vida, enfado contigo, enfado con todo, ¿no? Y aquello de se va todo al carajo, por no decir una palabra más gorda, ¿no? No quiero vivir así, qué injusta es la vida, qué mierda, maldito cáncer, bueno, todas esas cosas que te hacen estar enfadadísimo con todo el mundo, ¿no? Enfadado con el mundo en sí, ¿no? Esta ira da un paso a una etapa siguiente, que es la de la tristeza, ¿no? La tristeza ya es un estado de ánimo. Fíjate, Gary, yo sin querer te he metido aquí un acorde menor. He dicho tristeza y mi mano está haciendo este acorde menor, de sol menor, tan bonito, mira. Buah, bonito o triste, ese depende, ¿no? Depende de cómo lo estés pensando y depende de cómo estés tú que me estás escuchando. Puede ser bonito, melancólico, puede ser directamente triste, ¿no? Bueno. Esa tristeza es la que te hace ser consciente del dolor, el dolor que estás sintiendo. Esa sería el dolor, esa sexta fase que habla Christina Hallett. Y además es la etapa que seguramente puede llevarnos más tiempo, ¿no? Porque no es aquello de decir, hoy estoy triste y mañana me voy a levantar y esto ya está superado. No, hay que pasar a la siguiente fase, que es la de aceptación. Esta aceptación es la fase que tienes que aprender a vivir con esa nueva realidad. Tienes que aceptarlo. Tienes que empezar a ver, si perdiste a una persona, pues esa sensación de bonita, de recuerdos bonitos, incluso empezarás a reírte cuando pienses en esa persona, de las bromas, de los momentos, ¿no? Esa risa triste o esa risa melancólica, ¿no? Y para finalizar estas fases que nos habla Christina Hallett, pues diríamos que no toca más remedio que seguir adelante. Y bien, ahora que hemos hablado de lo que es el duelo, lo que es el dolor y las diferentes fases o etapas que pasamos para superar una pérdida, vamos a hablar de lo que sería el duelo del artista, el que yo comentaba en el título, ¿no? Con lo que yo he sido. Claro, vamos a ver, un artista, si nace, si es que nace un artista, debe pasar por esa etapa adolescente, en donde seguramente estudiará música, arte, pintura, danza, todo, cine, todo lo relacionado con poder ser creador artístico, ¿no? Poder ofrecer al mundo una manera diferente de verlo. Esa creatividad, ese pensamiento divergente de nuestro cerebro que nos hace ver las cosas de una manera diferente, una segunda lectura o tercera lectura, y que la plasmamos en obras artísticas, ya sean canciones, ya sean cuadros, ya sean novelas, aquello que nuestra mente imagina y que lo materializa en alguno de esos formatos. En esa adolescencia es cuando empezamos a aprender, a formarnos. Pasamos por una juventud en donde empezamos a crear como auténticas máquinas, como auténticas factorías. ¿Por qué? Porque además es una necesidad fisiológica la creatividad, es una necesidad fisiológica de crear, de ponernos delante del piano y hacer canciones con la guitarra, de escribir poemas, de hacer coreografías delante del móvil. Hoy día los jóvenes, ¿no?, que se ponen ahí, crean coreografías al momento, están creando artísticamente. Esta juventud, que hoy día se alarga muchísimo, dará paso a ya la etapa adulta, a la etapa en donde nos hacemos mayores, ¿no? En donde nos empezamos a sentir mayores, sobre todo cuando ya te empiezan a tratar de señor, usted, o cuando entras en una tienda y el que te atiende siempre resulta que es más joven que tú. Bueno, pues ahí es una pista de que te estás haciendo maduro, que estás madurando, ¿no?, que estás en esa etapa de madurez. Pero ¿qué ocurre? Que artísticamente, si te has dedicado a ello, llega una etapa de madurez, vamos a decir a partir de los 50, 55, 60, por ahí va, en donde te das cuenta de todo lo que has hecho ya atrás y en donde empiezas a hacer un poco de balance de por esas etapas creativas que has pasado. Esas etapas cuando eras jovencito, que en el caso del piano pues tus dedos iban, vamos, como siempre digo, ¿no?, el más rápido del oeste, pero que luego te das cuenta que tus dedos, a no ser que te dediques a hacer conciertos clásicos y de élite, con lo cual te estarás estudiando 8 horas diarias seguramente para mantener tus dedos en forma, lo más normal es que vayas perdiendo agilidad, ¿no? Y es cuando piensas, wow, con lo que yo he sido. Y es cuando empiezas a pensar con lo que yo he sido,
es cuando empiezas a ver, cuando los artistas empiezan a ver su trayectoria, empiezan a pensar que en el caso de los músicos, si hemos grabado muchos discos, pues empiezas a valorar cuál de ellos, incluso puedes pensar que no te hubiera hecho falta publicar, porque ahora no te sientes nada identificado con ese disco, ¿no? Con esa obra, ¿no? Con ese cuadro. Pero está ahí. Incluso hay algún disco que piensas, wow, qué guapo me quedó este disco, qué redondas las obras, qué profundidad, qué técnica, qué maravilla. Era yo, sí, pero yo ahora no podría hacer ese disco, ¿no? Quizá mis manos ya no irían tan rápido. Y ahí empiezo a volver a repetirme con lo que yo he sido, ¿no? Salvando las distancias, claro, muchísimo con los grandes artistas que últimamente hemos escuchado, que han tenido sus más y que menos con sus duelos, con sus mentes, ¿no? Y que siguen ahí, ¿no? Como Alejandro Sanz, que lo comentaba al principio de la gira de este año, que no tenía ganas. Alejandro Sanz, ¿cómo no vas a tener ganas tú? Si eres lo más grande, ¿cómo no vas a tener ganas tú? Pues no tenía ganas. Su cabeza no le decía que no, que había hecho muchos discos, que había hecho muchos conciertos y que no. Imagínate, un Alejandro Sanz, ¿no? Pues hay que hacer el duelo. Hay que hacer el duelo, ¿por qué? Pues porque tú ahora puedes aportar otras cosas diferentes, esa madurez, esa experiencia, pues te va a dar cosas diferentes, seguramente más profundas que esa música adolescente o joven que hiciste en su momento. Porque además piensa una cosa, artista, que es que tus seguidores también han crecido, también han madurado y también se encuentran con sus duelos de sus trayectorias vitales, sean o no sean artistas. Y han seguido de la mano con tu obra, con tu pintura, con tu danza, con tus discos, con todo lo que tú has aportado en un escenario. Por tanto, tu público también puede estar pasando un duelo. Y te sigue viendo a ti, artista, como su referente, como aquel que compuso aquella canción que le emocionó cuando tenía 25 años, ¿no? Y es más, después de esta etapa de madurez, de duelo del artista, tiene que valorar el legado que va a dejar, ¿no? El legado que va a dejar. Estamos en una época en donde no solo nos pueden ver en directo, en persona, sino que nos pueden ver en virtual, en vídeos. Pero no solo eso, sino que en las generaciones futuras, dentro de muchos y muchos y muchos años, también nos podrán ver en persona, en virtual. Cosa que nosotros no podemos hacer de los clásicos de Mozart. Ya me gustaría a mí suscribirme al canal de YouTube de Mozart, en donde él improvisaba con sus teclados, ¿no? O a Beethoven componiendo y haciendo un reel o haciendo una history, ¿no? Ya me gustaría. Pues no podemos, pero de nosotros sí. De nosotros nos van a poder ver y escuchar en años, si Dios quiere. Pues oye, qué maravilloso, ¿no? Como anotaba en mi libro Tu mejor escenario, una frase muy bonita del artista plástico Andy Warhol, que decía así: la idea no es vivir para siempre, sino crear algo que lo haga. Y es eso es lo que tenemos que pensar cuando hacemos el duelo de lo que yo he sido, para mí, pero de lo que yo soy o de lo que tú eres para los demás. Y ese legado que vas a dejar es lo que va a vivir para siempre. Y si eres artista, pues tus cuadros, tu música, tu danza, tus vídeos, tus reflexiones, tus libros van a quedar para siempre. Por tanto, tenemos que permitirnos sentir el dolor. Tenemos que permitirnos como todas las emociones. Tenemos que tener paciencia en el proceso del duelo, ¿no? Tener paciencia, no de un día para otro. Tenemos que reconocer nuestros sentimientos, autoconocimiento, incluso cuando descubrimos cosas nuestras que no nos gustan. Hay que aceptarlas y evidentemente buscar ayuda para poder llevar, si es que realmente se nos escapa un poco de las manos, pues pedir ayuda, ¿no? Para que nos ayuden a superar ese proceso y adaptarnos y a dar muchísimo más que tenemos por dar, ¿no? Toda esa experiencia de vida. Bueno, pues un poquito, ya os digo siempre, en mis episodios hay
un buen trocito de reflexiones personales, de pensamientos, y también hay un buen trocito de contenidos de valor y sobre todo citar a autores que han hablado muchísimo y muchísimo mejor que yo de todo esto, ¿no? Y algunas frases, como ya es una de las cosas que el año pasado, en la temporada pasada, vaya, me decías, oye, nos encantan las frases últimas que dices, ¿no? De autores. Es que son brutales. Yo también os he preparado algunas. El duelo no te cambia, te revela, de John Green. Todo hombre se parece a su dolor, de André Malraux. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la última opción. Bob Marley. La mejor forma de animarte a ti mismo es intentar animar a otros. Mark Twain. El duelo es un proceso, no un estado. Anne Grant. Las cosas que duelen instruyen. Benjamin Franklin. Todo crece con el tiempo, excepto el duelo. Un proverbio. Y ahora la frase final, la traca final, la frase brutal que siempre de las que leo y me apunto, siempre digo, esta es la última, la frase, ¿no? Bueno, primero de todo agradecerte directamente a ti que me estás escuchando de poder reemprender esta segunda temporada, que deseo que te encante, que te guste, ese es mi deseo. Puedes también dejarme comentarios, puedes seguirme a través de Instagram, Antoni Tolmos, puedes seguirme en las redes, puedes seguir también este episodio en diferentes plataformas, Spotify, iVoox, hay una versión también en YouTube. En cualquiera de los canales puedes seguirme y responder y preguntar. Y también, si puede interesarte alguna de las formaciones que estoy llevando sobre crecimiento artístico, puedes visitar la página web formacion.antonitolmos.com, en donde ahí pues ves todo el trabajo que estoy haciendo de mentorías con jóvenes y no tan jóvenes artistas, que muchas veces están también haciendo su proceso de volver a enamorarse de ellos y a enamorarse de sus proyectos que ven que no funcionan, ¿no? Bueno, pues ahí yo estaré encantadísimo de ayudarte. Y ahora vamos a esa frase final y ya os dejo para el próximo episodio del podcast Actuando. Dice así: el arte de la vida es el arte de evitar el dolor, de Thomas Jefferson.